Buenos días. Trabajo de base de datos de la Universidad de Pamplona, sede Villa de Rosario. Presentado por José Eduardo Barrera y John Fabio Quintero Alba. ¿Qué es una base de datos? Es el conjunto de informaciones almacenadas en un soporte legible por ordenador y organizadas internamente por registros y campos que permiten recuperar cualquier clase de información, referencias y documentos textuales, imágenes, datos estadísticos y demás. Las ventajas. Sus ventajas son compartir datos, dependencia de datos, consistencia, integridad, seguridad y rapidez. Las desventajas son la complejidad, requerimiento adicional de equipos. Una de las aplicaciones son en la área bancaria, en las líneas aéreas, universidades, transacciones de tarjetas de crédito, telecomunicaciones, ventas y producción. Historia de la base de datos. En la década de los 50 se manejaban archivos secuenciales por medio de almacenamiento de tarjetas perforadas. En los 60 se manejaba el modo secuencial simple, almacenando en cintas magnéticas. En los 65 y 70 el modo secuencial de acceso directo y almacenados en carbón magnético. En la década de los 80 al 90 se manejaba el auge de las bases de datos, los cuales eran compartidos en discos magnéticos. En los 90 aparecieron las bases de datos en red, compartidos o globalizadas, manejando Access Pods Inform. La evolución de la base de datos. Existen tres generaciones. La primera generación está constituida por bases de datos jerárquicas y bases de datos de red. La segunda, modelo relacional. La tercera generación comprende el modelo orientado a objetos y modelo objeto relacional. El futuro de las bases de datos está orientada en los siguientes ámbitos, como es el científico, industrial y comercial. Reglas de Code. Las reglas de Code son un sistema de las reglas propuestas por Edgar Code del modelo relacional para las bases de datos, diseñados para definir qué requiere un sistema de administración de bases de datos. Code se percató de que existían bases de datos en el mercado, las cuales decían ser relacionales, pero lo único que hacían era guardar la información en las tablas, sin estar estas tablas literalmente normalizadas. Regla de la información. Toda la información en un sistema relacional de base de datos está explícitamente representada de una sola manera por valores en una tabla. Regla del acceso garantizado. Cada ítem de datos debe ser lógicamente accesible al ejecutar una búsqueda que combine el nombre de la tabla, su clave primaria y el nombre de la columna. Regla de tratamiento sistemático de los valores nulos. La información inaplicable o faltante puede ser representada a través de valores nulos. Regla de la descripción de la base de datos. La descripción de la base de datos es almacenada de la misma manera que los datos ordinarios, esto es, en tablas y columnas, y debe ser accesible a los usuarios autorizados. Regla sobre lenguaje integral. Debe haber al menos un lenguaje que sea integral para soportar la definición de datos, manipulación de datos, definición de vistas, restricciones de integridad y control de autorizaciones y transacciones. Regla de la actualización de vistas. Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben ser actualizables por el sistema mismo. Regla de insertar y actualizar. La capacidad de manejar una base de datos con operandos simples aplica no solo para la recuperación o consulta de datos, sino también para la inserción, actualización y el borrado de datos. Regla de independencia física. El acceso de usuarios a la base de datos a través de terminales o programas de aplicación debe permanecer consistente lógicamente cuando quiera que haya cambios en los datos almacenados o sean cambiados los métodos de acceso a estos datos. Regla de independencia lógica. Los programas de aplicación y las actividades de acceso por el terminal deben permanecer lógicamente inalteradas cuando quiera que se hagan cambios, según los permisos asignados en las tablas de la base de datos. Regla de la independencia de la integridad. Todas las restricciones de integridad deben ser
definibles en los datos y almacenables en el catálogo, no en el programa de la aplicación. Regla de la distribución. El sistema debe poseer un lenguaje de datos que pueda soportar que la base de datos esté distribuida físicamente en distintos lugares sin que esto afecte o altere los programas de aplicación. Regla de la no subversión. Si el sistema tiene lenguajes de bajo nivel, estos lenguajes de ninguna manera pueden ser usados para violar la integridad de las reglas y las restricciones expresadas en un lenguaje de alto nivel como el SQL. Conclusiones. La base de datos evolucionan y seguirán evolucionando para satisfacer las nuevas necesidades sobre el tratamiento de datos que vayan surgiendo. Se automatizarán muchos más aspectos, se podrá trabajar en varias bases de datos a la vez y en tiempo real de forma más sencilla, eficaz y segura. En fin, se trata de una tecnología que no morirá, sino que se especializará constantemente debido a que la información es algo que siempre hace falta y que se consulta. Muchas gracias.